esperando más atrás. Patricio Tanda, ya se juega. Guaraní Luqueño aquí por Tigo Sports. López, la quería Abogado. Y ahora Tanda, y va Pato, Tanda para Guaraní. ¿Quién lo acompaña? Tocando Patricio. Apertura para que vaya llegando René Rodríguez. Va René Rodríguez. El tiro que termina cerca del palo derecho de Campisi. Apareció el lateral de Guaraní. Termina resolviendo bien Tanda, porque en un principio no tenía el acompañamiento de Ferfer. Ferfer venía acompañando, pero estaba a la altura de la carrera de Tanda. Tiene que hacer esa aceleración. Arrastra, marca Ferfer. Pelota para Díaz. La cambia Díaz. Hacia un costado para que aparezca Cantero. Buen toque para Ruiz. La cruza para Maggi, pero antes apareció Servio. Era mía, dice Gaspar. Sí, poniendo orden en esa jugada. Decía, Maggi necesita un poco más de acompañamiento. Aparece solo muchas veces por el centro. Después tiene que abrirse para poder encontrarse con la pelota. Lo mismo ocurre cuando Guaraní avanza con Ferfer. Hasta el momento no está siendo el partido que uno espera. Ni de Iván Maggi ni de Fernando Fernández. Diego Fernández. Domina Diego Fernández. El pase al medio. Va Ferfer. Va Guaraní. Fernando Fernández busca su gol. Ferfer. Campisi. Responde Campisi. Se activó Fernando Fernández. Estuvo cerca para Guaraní. Los que presionan contra él. Martínez. Ojeda no la pierde. Ojeda la cambia. Pelota al medio. Marca Imanol que puntea. Le quedó Barreto. Travesaño y afuera. El remate que termina afuera. Protestan los de Luqueño. Apareció con peligro. Sí, y hay que ver qué termina sancionando acá. Bueno, que se juegue, dice Ojeda. Pedía mano la gente de Luqueño, ¿eh? Y vos sabés que sí, ¿eh? Qué bien le pegó. La jugada como tal en plano general es rápida. Y tiene que ser penal, ¿eh? Será penal para el Sportivo Luqueño. De Ojeda lo llamó Figueredo. Y hay penal. Va Iván Maggi. De gran apertura con Luqueño. Maggi afuera. Afuera Maggi. La agarró de muy abajo Maggi, no lo puede creer. Lo celebran los hinchas legendarios. Qué mal le pegó. Le agarró muy de abajo. La pelota se eleva. Pasa lejos del arco. Celebra Servio, celebra Guaraní. Suspiro de alivio también para Espínola, que cometió este penal. Acaba de despreciar Luqueño una chance inmejorable. Le pegó muy mal. Corner, tiro de esquina. Va Fernández. Centro de Diego. Responde Campisi. Busca Añasco. Viene. Gol. 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 De Guaraní. Del legendario Fernando Fernández sobre 8 minutos del segundo tiempo. Reaccionó, respondió, contestó el indio. Después de la mala ejecución de Maggi, tras el córner, tras el tiro de esquina, apareció el goleador. Pero Luqueño comienza a distanciarse peligrosamente del 2 de mayo, que ganó su partido. Llegó a los 141 puntos, 138 tiene Ameliano y Luqueño está con 128. Es una situación complicada. Buena pelota, Ojeda, bien está. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Ojeda, venía siendo imparable y termina anotando un gol descomunal para que Sportivo Luqueño lo empate. Vean ustedes, sobre 19 minutos del segundo capítulo la hizo él. La pelota al espacio para que termine así. Domina Patricio, apertura para Pérez, Dani que va, Pérez contra campo rival, centro de Pérez, García, viene y la tapó bien Campisi, la quiso Juanma García, que bien que
llegó a esa pelota Carlos Miranda. Primera conexión que hace con la pelota, mete el cabezazo, buena respuesta de Campisi y además en 2 tiempos porque en el rebote el que atropellaba era Añasco, se ha salvado el Sportivo luqueño. Se muestra Maggi, Cantero con Walter, pivoteó bien, Iván Maggi va, sigue Maggi, pelota para Morales. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, golazo de Morales. Avance fantástico de Sportivo Luqueño. Recién pisaba la cancha Morales. Termina marcando un golazo tremendo. Gran acción entre Maggi y González para que así le pegue Morales. Remate infernal. Disparo imperial. Le rompe el arco a Servio. Pone el segundo. Cantero con el saque manual buscando Walter. Busca Maíz, Aldo que va, escapó bien y va por el tercero. Se vino Maíz, está Aldo, Maíz, Servio. Gaspar Servio tapó la chance que tuvo Sportivo Luqueño, que va de contra Martínez y termina cometiendo la falta. Aldo Maíz y va Luqueño en busca del tercero contra el Barbote. Maíz busca el centro, punteó Aldo Maíz, la cambia. Bien está Maggi, que mal le pegó Maggi. No está fino. Peleado No con es el su gol. noche. Saliendo para Guaraní. De vuelta el Cid es el defensor que despeja y le queda Abogado. Y va de vuelta otro ataque de Sportivo Luqueño con Giovanni. Con Abogado, Valdíez. Toca. Buena pelota para Kevin Pereira. Llega dentro del área. Centro de Pereira para Walter. Llega Morales. Walter González. Arriba y afuera. La definición del 9. Sí, que no fue mala porque hizo el gesto técnico apropiado como para poder. ¿Quién estuvo destacado? Carlos Miranda cuando Maxi Añasco. Ojeda marca el final del partido aquí en Capiatá en un gran segundo tiempo. Sportivo Luqueño lo gana. Tremendo partido tras un duelazo. Lo ha ganado Luqueño por 2-1.